El contenido y las imágenes del programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches, bienvenidos otro jueves aquí a Hablando de Frente. Como todos los jueves estamos a las 7:30 de la noche y cuando aquí no puedan sintonizarnos estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a hablar un poco de los medicamentos y un poco lo que está ocurriendo con esta nueva solución que dio el gobierno y cual yo pienso que debe ser como una solución un poquito más integral, pero me quiero referir antes a dos temas muy puntuales. Uno, y este lo voy a hacer en atención a saber a quién es la persona a quien me estoy refiriendo. Y es por las declaraciones que hizo el ministro de Comercio, Federico Alfaro. El ministro de Comercio ayer hizo unas declaraciones, ayer o antes de ayer, hizo unas declaraciones que volaron por todos los medios de comunicación, porque palabras más, palabras menos. Él dijo que el subsidio no se le podía extender a todo el mundo porque no todo el mundo lo estaba necesitando. Inmediatamente hubo una caída sobre él, sobre las redes, noticias, etcétera. Y yo, ¿por qué voy a hacer una defensa de él? Primero, porque yo sí sé lo que él quiso decir y quizás lo que se salió de contexto. Y porque este programa, y yo les voy a decir algo que yo he aprendido en el tiempo que tengo en la televisión y un poco antes de hacerlo. No hay nada más fácil para una persona que presenta, comunica o hace análisis televisivo que agarrar y plegarse de la ola de cómo van los medios de comunicación y hacer ataques cobardes a pesar de saber que del otro lado hay una buena persona. Y yo me rehúso a hacer eso en este programa de televisión e incluso muchas veces a riesgo de defender las situaciones que en un momento inicialmente parecen impopulares, luego se van entendiendo porque por eso le puse yo a este programa Hablando de Frente. No quise nunca que la cobardía de muchos, que muchas veces lo tienen porque hay un caso político, porque hay un caso penal, y entonces agarraron y procesaron a una persona y se lo llevó la fiscalía. Lo primero que hacen los medios de comunicación es la piden a la persona, acábenlo, vamos a meterlo preso, deben meterlo preso y al final de cuentas nadie ha leído siquiera el expediente, no sabe qué es lo que ocurrió, pero ahí están opinando en redes, poniéndole like, reenviando, etcétera. Y en esta ocasión yo sí tengo la ocasión de conocer a la persona y sé primero que sus intenciones son muy buenas, que es una buena persona como tal, que quizás pudo escoger mejores palabras, yo estoy consciente de que sí pudo escoger mejores palabras, y valga de hecho, supongo que para él y para otras personas les va a servir la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Cuando usted está hablando en la calle, normalmente como persona natural, usted no es ministro, usted no es diputado, usted no es político, usted no es figura pública, y usted se le sale y dice algo en la forma que no debe, usted no tiene del otro lado enemigos políticos o adversarios políticos o personas que estén pescando en donde usted hizo el pequeño detalle para agarrar eso y ponérselo en su contra. Simplemente alguien dice, bueno, no hizo un buen comentario o lo que sea. Cuando usted además es político y además de ese nivel ya nivel ministro, pues usted tiene que saber que se tienen que cuidar las palabras a decir no más, porque usted sí tiene enemigos. Y digo enemigos, fíjense que no he dicho adversarios. No, hay gente que en verdad quiere hacer daño, no solamente que son contrincantes políticos. Hay adversarios políticos también. Hay medios de comunicación que algunos no son responsables como tal y que lo único que les interesa es la popularidad del momento. Y el contexto en el cual yo creo que Federico Alfaro hizo estas declaraciones
fue decirle al país algo que es una realidad, que es decir, no se puede agarrar y absorber todo el golpe del combustible para absolutamente todas las personas, cuando quizás lo que debió decir es que hay personas que lo necesitan mucho más que otras personas y que el impacto del combustible no se refleja de igual manera en una persona con ingresos menores que a una persona que tiene pues ingresos más altos. Pero por no haber hecho esas declaraciones, pues pasó por una especie de lapidación pública que yo no comparto, porque quizás no lo explicó con esas palabras. Y yo simplemente quiero dejar testimonio en este programa de que lo considero una buena persona, que lo considero con buenas intenciones, lo considero capaz e inteligente y creo que sus intenciones en su hablar fueron realmente decir una realidad presupuestaria nacional, que es que se tiene que escoger a dónde se van a ir haciendo los auxilios sin tratar en ningún momento dado de hacer ningún tipo de burla o de manifestación que fuera con un mal sentido de decir que él no entiende que la gente, todo el mundo en general está sintiendo algo de impacto de este tema de la gasolina y como digo, según el estrato, según la circunstancia económica en que la persona se encuentre, obviamente lo va a sufrir en mayor o menor grado y hay que tratar de ayudar a las personas que tienen en mayor grado, en mayor afectación. Dicho eso, hago un breve comentario sobre los temas relacionados al fuero penal de Ricardo Martinelli. Me han preguntado porque han visto la noticia que también repiten los medios y dicen a Ricardo Martinelli le quitaron el fuero penal electoral. No, señores, hasta que no acaba la última decisión en el Tribunal Electoral, a él no se le ha retirado el fuero penal electoral. De hecho, en el proceso pasado que trataron de hacer, el juzgado también fue del criterio de que se le podía retirar el fuero penal electoral y cuando eso subió al Tribunal Superior, que son los mismos magistrados que iban a tener que hacer esa misma decisión sobre exactamente los mismos hechos, ellos decidieron que no se le levantaba el fuero penal electoral. Entonces, esta juez, Valoisa Martínez, que insiste en este tema, ahora con el caso de Odebrecht, a ella le han dicho de manera muy puntual los magistrados que hay elementos muy claros para perder la especialidad. Y es la renuncia de Ricardo Martinelli o que él mismo hubiera viajado de manera directa a los Estados Unidos de América. Y ninguna de las dos circunstancias se han dado. Siendo que los elementos son absolutamente iguales entre un caso y el otro, sería un sinsentido en este país ver que los magistrados hace 2 meses o 3 meses dijeran en un expediente, él sí tiene el principio de especialidad, y ahora dijeran, sin que hubiera ocurrido nada diferente, no tiene el principio de especialidad. Entonces nosotros confiamos en que nosotros vamos a tener un tribunal electoral que va a mantener esa posición sobre el tema del fuero penal electoral. Y hubo personas que me comentaron, ¿por qué todavía existen figuras como el fuero penal electoral? Y yo lo decía, miren señores, en Venezuela se resolvieron elecciones metiendo preso a los contrarios. Y hay historias sobre ese tema de cómo un gobierno desmedido puede generar acusaciones y acusaciones y acusaciones y meter preso al contrincante político. Y esa fue la razón de ser del fuero penal electoral. De hecho, en Nicaragua habían 5 candidatos que adversaban a Daniel Ortega y los 5 fueron detenidos o procesados por blanqueo de capitales, de manera que no pudieron hacer la campaña electoral. Y hay otras historias de esto en Latinoamérica y esa es la razón de ser del fuero penal electoral. Hay gente que cuestiona esa figura y de hecho pudiera tener algunas reglamentaciones acá. Pero yo sigo sosteniendo, por supuesto yo desde la óptica del abogado de Ricardo Martinelli, parte de su equipo legal, yo sigo sosteniendo que alguien en algún momento, sea la ONU ya reconoció que el grupo de trabajo de la ONU
ya dijo que los procesos que se estaban haciendo en contra de Ricardo Martinelli eran absolutamente violatorios de la ley y que no cumplían con los derechos básicos elementales para hacer, es decir, que se le estaban violando sus derechos. Ricardo Martinelli ha enfrentado a la fecha cerca de 24 procesos. Cuando a mí yo oigo personas que me dicen a mí, ¿por qué no enfrenta el proceso? 24 procesos cerrados. Y si eso no manda y ahora abrieron uno de tema fiscal, casualmente a Ricardo Martinelli. Si esto no manda un mensaje de que hay una clara intención política de grupos de poder para tratar de afectar la candidatura de Ricardo Martinelli, pues la historia dirá si nosotros estuvimos enfrentando un ministerio público politizado, fiscales a la entrega de los poderes políticos, si los Varela Leaks son claros de cómo aquí se mandaba abrir estos procesos que estamos viendo hoy en día, cómo se mandaron a abrir desde la presidencia de Juan Carlos Varela, que son los que hoy día se enfrentan, y de los que muchas personas de este particular gobierno están, yo diría que por lo menos, y estoy averiguando porque me van a encontrar de frente, como traten de meter la política en la parte judicial, por lo menos están haciendo de la vista gorda de situaciones que son lamentables y que no deberían ocurrir en la justicia. Y nosotros seguimos teniendo un procurador encargado, que es peligroso tener un procurador encargado, no me refiero a la figura del procurador, ojo. Es muy peligroso tener un procurador encargado porque el mensaje que yo dejo a ese procurador es, el día que tú hagas algo que a mí no me guste, te nombramos a alguien encima y ya automáticamente dejas de ser procurador. Y yo lo digo, perdón que tengo una molestia en el ojo, y yo lo digo que cuando nosotros de alguna manera no le damos independencia al funcionario que está en el cargo, eso ya empieza por comprometer la justicia. Miren, ahora me quería referir a un tema que para mí es humano, es un tema que nosotros realmente tenemos que ver cómo lo resolvemos y cómo lo resolvemos de manera responsable. Yo soy una persona que yo defiendo la posibilidad empresarial de generar riqueza a través de las empresas. Yo no satanizo eso bajo ningún concepto. De hecho, lo creo bueno para el país que haya inversión privada. Cuando usted regula demasiado la empresa privada y usted de alguna manera empieza a ponerle cortapisas al empresario, el empresario termina, y peor si lo corretea al empresario, como ha sucedido en regímenes como Venezuela, Nicaragua, ahora hay algunas voces de alerta en Colombia. Si esas cosas empiezan a pasar, no hay nada más flojo que el dólar. Y el empresario agarra y dice, permiso, yo me voy de aquí y voy a hacer mi inversión en otro lado. Cuando uno empresario hace eso, decenas de trabajadores y a veces cientos y miles de trabajadores dejan de tener empleo en ese país. Y toda esa riqueza se paraliza. Cuando mucha gente dice es que el Estado agarre y que tome estas compañías, perfecto. Nosotros agarramos y nos tomamos las compañías de hacer Coca-Cola y de hacer todo lo que se les ocurra a las personas. Pero resulta ser que yo no he hecho una Coca-Cola en mi vida. Así que a mí me encargan de eso en el Estado y esa productividad de esa compañía cae al punto en donde no se pueden sostener. Entonces, meter al Estado en todo, el ámbito empresarial es malo, porque uno lo que debe generar es un clima de inversiones en donde aquí vengan cada vez más empresas, cada empresa que nace un poco de trabajadores adicionales. Cuando esas empresas empiezan a crecer y empiezan a necesitar más mano de obra, empiezan a mejorarle las condiciones de mano de obra al trabajador panameño, se requiere mayor capacitación y esa capacitación de ese trabajador a su vez termina pagando mejor. Pero hay ciertas áreas muy puntuales que yo sí creo que tienen que tener por lo menos una supervisión. Y una supervisión de carácter importante.
Fíjense la diferencia cuando usted agarra y usted tiene un empresario que tenga un cine y el empresario que tiene un cine le da la gana de poner el boleto en $15, la entrada, $18. Lo hay hoy en día con los cines VIP. ¿Cuál es el daño que le puede causar a un ser humano? No mucho, porque bueno, no podrá ir a ese cine. Eso será lo que está. Pero una persona no se va a morir por eso. Cuando nosotros entramos en rubros como los alimentos o los medicamentos, el precio que le están poniendo a los medicamentos está privando vidas. Está acabando con vidas humanas. Es decir, por el lucro excesivo de un empresario o por proteger el lucro excesivo de un empresario, hay personas que literalmente se están muriendo. Yo no quiero hacer un cuestionamiento únicamente al empresario, aunque el empresario realmente tiene que pensar un poco en eso, porque realmente cuando usted tiene un dolor de estómago, pues, y usted tiene que tomar Pepto-Bismol, por decir algo, y menciono la marca por mencionar la que conozco que sea de ese líquido rosado, pero sé que hay de diversas marcas, así que no quiero tocar el tema de la marca, ni conozco el precio si está ajustado o no, en ese particular medicamento. Pero si a mí me suben el precio del Pepto-Bismol, me afectará el bolsillo la vez que a mí me dio malestar del estómago, la vez del año o las 2 veces del año que eso ocurrió. Pero aquí hay una serie de medicamentos que se tratan para enfermedades crónicas, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese cáncer, llámese SIDA, llámese los temas que tienen que ver con la hemoglobina de la sangre. Muchas cuestiones que realmente se tienen que poner, la gente que se tiene que hacer diálisis. Muchas personas que enfrentan situaciones que los medicamentos son su uso diario y que no lograr una disminución adecuada de ese precio realmente le está comprometiendo su nivel de vida. Entonces, fíjese, la Constitución panameña nos dice a nosotros que sí, se respeta la empresa privada, sí, se respeta la inversión privada, el patrimonio privado, pero también esa misma Constitución nos dice que cuando yo tengo que colisionar el interés privado versus el interés de las masas o de las mayorías, yo tengo que velar por ese interés. Entonces no puede ser que no haya un gobierno como tal que le haya podido poner el cascabel al gato, porque cuando a mí me preguntan qué se necesita para bajar los medicamentos, yo sigo pensando, y quizás equivocado o no, pero es mi pensar, que lo que se necesita son 2 toledanos bien puestos para agarrar y sentar a las personas de los medicamentos primero, para tratar de no afectarles en demasiada toda la inversión que ellos han generado en su vida y decirle, hijo mío, yo no quiero dañarte tu empresa, yo quiero tratar como Estado de seguir llegándome contigo, pero fíjate, a este es el precio que le venden en Costa Rica, a este es el precio que lo venden en Colombia, a este es el precio que lo venden en México, este es el de España, este es el de Chile. Así es que ubícate, tú no me puedes estar dando precios 10 veces lo que me le venden en Colombia, lo que me venden en Chile y lo que me venden en Costa Rica. Y entonces, si eso no logra, si no se logra un punto de equilibrio en estas conversaciones que deben tomar no más de 2 semanas sentar a estas personas y tratar de agarrar y ponerlos en órbita, entonces aquí tiene que haber medidas alternas. ¿Y cuáles son uno de los principales problemas que se dan en los temas de medicamentos? Hay problemas como, por ejemplo, aquí, registrar un medicamento genérico, es decir, uno alterno al de la marca principal, es un problema. Yo, si tuviese la ocasión, si algún presidente me encarga a mí, yo llego a esa oficina de farmacia y droga y ahí hay que poner orden. No puede ser, porque ahí algo tiene que estar pasando, turbio, feo y malo, en donde demore
tanto tiempo registrar un medicamento. Y si no, me van a tener que sacar de mi ignorancia y me van a tener que decir, disculpe licenciado, lo que pasa es que esto tiene que tiene que pasar el procedimiento A, B y C, y yo le voy a decir cómo agilizamos el A, cómo agilizamos el B y cómo agilizamos el C, pero esto tiene que reducirse estos pasos porque nosotros no podemos tener estas circunstancias. Número 2, abrirle espacios a laboratorios que puedan venir a establecerse en Panamá con beneficios fiscales, con lo que sea que haya que hacer, porque el beneficio de eso se traduce en medicamentos para la población. ¿Y cuáles son los medicamentos que nos interesan? Como dije principalmente, bueno, puede haber un medicamento que, como les dije a ustedes, es el equivalente, para no mencionar el tema de la marca, el equivalente a que yo tuviera una situación del estómago que me da a mí una vez cada 6 meses y tal y cual. Y a lo mejor bajarle ese precio del medicamento sería bueno. Pero lo que es determinante, lo que no se puede aplazar bajo ningún concepto, son los medicamentos que son para las enfermedades crónicas, que las personas tienen que usarlo todos los días. Entonces, el primer enfoque es agarrar y llegar, ¿cuáles son estas enfermedades? ¿Cuáles son estos precios que están tan distintos aquí en España, en Colombia, en Chile, donde sea? Y dime cuáles son los que tienen esta diferencia, porque esos son los primeros medicamentos que tenemos que atacar. Y cuando yo tengo una respuesta sobre eso, si al final de cuentas no tengo eso, bueno, tengo que llamar a 10 médicos y a 10 farmacólogos aquí para que se sienten y me digan a mí, a ver, yo necesito que ustedes se vayan a Colombia, pásenme por las farmacias, háblenme con las autoridades de allá y díganme cuáles son los medicamentos que de allá, de Estados Unidos o de España. Porque déjenme decir una cosa, si un medicamento está aprobado por el FDA, por el FDA, y por la Agencia de Medicamentos de Europa, ¿verdad? Y por los principales países de acá que tengan también eso, yo no sé qué es lo que tantos laboratorios le tendremos que hacer nosotros. De nuevo, a lo mejor alguien me tiene que sacar de mi ignorancia. Pero lo que yo sí estoy seguro es que si aquí se da, y ahora sí voy a utilizar el tema de la marca, si aquí una Nexium cuesta aquí cuesta 10 veces lo que cuesta en España, y es la misma Nexium, a mí alguien y está hecha por el mismo laboratorio, y la misma cantidad de gramos y la misma cantidad de las cuestiones, y ella cuesta 10, y aquí cuesta 10 veces, y allá cuesta una vez, yo necesito que alguien me explique eso. Porque si no, no me hablen a mí pendejadas de la ley. A mí que no me digan es que la ley dice que se tiene que pasar por tal y cosa para poder importarlo y que eso es. No, porque si ese es el problema de la ley, yo para eso es que tengo 30 y tantos diputados, 71 diputados, pero en caso que sea gobierno, pensaría yo que por lo menos la mayoría, que quieren eso para sus electores, que coinciden en que no podemos tener una cuestión de medicamentos que esté por los cielos, y decirle, diputado, en vez de que usted me esté pasando la ley del sombrero rojo, del guineo verde, de tal cosa, necesito que me pase esta sencilla ley. ¿Ves? Las farmacias autorizadas en Panamá pueden importar y traerse el medicamento directo, siempre que venga de tales laboratorios de España, de Estados Unidos, aprobado por el FDA, aprobado por las cuestiones. Cualquiera empresa que tenga licencia de farmacia en Panamá puede traer para eso. O los médicos podrán autorizar al paciente para traer eso acá en base a eso. No sé qué es lo que haya que hacer, pero sé que hay soluciones si uno se sienta con las ganas y el carácter suficiente para agarrar y bajar estos medicamentos. No es perdonable, no es aceptable que nosotros podamos seguir teniendo medicamentos que cuesten 10 y 15 veces lo que cuestan en otros países. Además, para mí, y esto ha sido casi como una burla, y no sé hasta dónde achacárselo a la propia ley, pero fíjense que Panamá tiene una condición muy particular. Nosotros tenemos una cuestión que dice en ley de apoyo a los jubilados, ¿no? Y entonces la ley de descuento de los jubilados. ¿Y usted tiene la ley de descuento de los jubilados? Sí.
Ajá. ¿Cuánto vale una Nexium en España? 20 centavos. ¿Cuánto vale en Panamá? $2. Y el precio que estoy diciendo es cualquier locura, simplemente sé que la relación es esa, de 10-1. Entonces en Panamá le damos el 25% de descuento. O sea que de $2 le quedan 1.50. Mejor no me hubieras dado el descuento a nadie y me traías el precio de España que valía los 20 centavos, en vez de vendérmela a 1.50. Aquí en Panamá dicen los pasajes para los jubilados tendrán tanto por ciento de descuento. Pero usted compra un pasaje en Ecuador, compra un pasaje en Colombia, compra un pasaje a Miami y le salen varias veces lo que sale de Panamá a Miami. O sea que aquí, de alguna manera, cuando los empresarios le dijeron, vas a tenerle que dar descuento a los jubilados, dice, no hay problema, le damos el descuento. ¿Cuánto valía antes? $1. Bueno, lo ponemos en $2 y le damos el descuento del 25%. Y así estamos nosotros de Congo con los cines que le dan descuento a los jubilados, con la diferencia de que en otros países valen la mitad los cines de lo que valen en Panamá. Así tenemos restaurantes donde le dan el 25% a los jubilados, el 15%, no sé ni cuánto es, pero resulta ser que en otros países la comida en los restaurantes vale la mitad o vale el 40% menos de lo que vale en Panamá. Pero de nuevo, con algunos de estos sectores que yo he mencionado, llámese cine, diversión, casi, no me interesaría si el empresario pone un precio tanto o no. Por supuesto que eso lo debe matizar la competencia. Pero cuando nosotros tenemos 5 o 6 empresarios aquí en Panamá, que realmente se está afectando a millones, y estoy hablando millones con el número millones, es así, no es decir bastante y dije millones, no, es que literalmente son millones. Y no hay alguien capaz de decir, mira, lo siento por estos 6 empresarios, o llegamos a un acuerdo, o aquí tenemos que hacer el plan A, B y C, así las medicinas vengan directo de Estados Unidos, de Europa, por Amazon, como lo quieras hacer, que podamos determinar un método seguro, por supuesto, con farmacología, que no vayamos a tener un problema. Pero de que hay los métodos, hay los métodos. Entonces, a decirle al gobierno el plan que ellos han desarrollado, hombre, un paso en positivo, pero con la epidemia de malos precios que tenemos, va a ser muy insuficiente. Y realmente los quiero invitar a que hagan estas mesas, que hagan que la gente participe, que los empresarios tengan que hacer declaración de cuáles son los márgenes de ganancias que tienen en estos medicamentos y el por qué lo está, sentar a los laboratorios y poder llevar esto a un feliz final. Como se nos ha acabado el tiempo, los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.